Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver en este video la manipulación de celdas. Para eso vamos a conocer los diferentes métodos de selección de celdas con la finalidad de poder modificar el aspecto de estas, así como diferenciar entre cada uno de los métodos y saber elegir el más adecuado según las operaciones que nosotros queramos ejecutar. Ahora, antes de realizar cualquier modificación en una celda o en un rango de celdas, por ejemplo, una celda, y esto es un rango de celdas, tenemos que seleccionar aquellas celdas sobre las que queremos que se realice la operación. Entonces, para eso, si hacemos una selección única de una celda, basta con pinchar sobre la celda que queremos trabajar o movernos con los cursores. También podemos seleccionar un rango. Para eso lo podemos hacer con el mouse pinchando. Sin soltar el botón, movemos el mouse hasta tener el rango que deseemos. O la otra opción es que con la tecla Alt, con la tecla Shift, sin soltarla, vamos moviéndonos hacia el costado y hacia abajo, por ejemplo, para tener marcados nuestro rango de celdas. En este caso, el rango de celdas va a ser entre la celda D5 y P20. También se podría dar el caso que quisiésemos trabajar sobre celdas específicas, por ejemplo, esa celda con esa y esa. Para ello, en Windows basta con que usted marque las celdas con la tecla Control. En OS X se hace con la tecla Command. Y por ejemplo, esa selección múltiple y aleatoria, podemos por ejemplo pintarla de ese color. No hay texto en este caso, pero podríamos darle formato al texto, hacer todas las operaciones que queramos y son celdas que no son parte de un rango, porque por ejemplo esta parte de arriba, que es un rango, también podemos hacer cosas sobre ella. En el caso, voy a deshacer esto, que tengamos por ejemplo valores guardados, por ejemplo A, B, C, y queramos copiarlos, podemos hacerlo desde acá. Nos va a preguntar si queremos copiarlo como imagen. El copiarlo como imagen nos va a permitir eh, pegarlo después. Entonces, en una aplicación que no sea Excel, por ejemplo como una tabla, ahí lo podemos ver, que así queda. Le puedo agrandar, achicar, o simplemente puedo copiarlo y pegarlo en un destino. ¿Sí? Entonces, ahí yo puedo decidir, usted puede decidir cómo lo va a copiar y cómo lo va a pegar. Por ejemplo, vamos a copiar de nuevo como imagen y puede ser también como la impresora. Entonces para eso, cuando lo peguemos, nos va a mostrar que en la impresora, eso es importante mencionar, cuando uno imprime las hojas de cálculo, no aparecen con este borde gris que forma básicamente la planilla, sino que aparecen sin bordes. Entonces, si uno quiere que aparezcan con bordes, se lo puede dar ahí. Y ahí aparecería con bordes. Si yo selecciono todo la hoja, le puedo dar bordes a toda la hoja. Esos bordes también pueden ser modificados con colores, algunos bordes sí, otros no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es importante para que, perdón, sin bordes, para que se considere al momento de manejar el, el guardado de, o sea, la impresión de hojas de planilla de cálculo. Otro elemento importante que podemos considerar al momento de copiar las celdas es el método por arrastre. En este caso, por ejemplo, si yo selecciono A, puedo copiar hacia el costado y se me van a copiar directamente las celdas que seleccioné. Ahora, por ejemplo, si esto fuesen valores, 2, 4, 6, 8, 10, y yo marco un rango y lo sigo copiando para abajo,
va a seguir el patrón, o sea, 12, 14 va a ir de 2 en 2. Si esto fuese de 3 en 3, Excel siempre va a tratar de seguir el patrón, pero siempre es importante validar que se cumpla. Entonces, no basta con arrastrar y pensar de que eso se va a producir sí o sí. Ahora, un elemento esencial a observar es cuando trabajamos con fórmulas. En el caso del trabajo con fórmulas, vamos a tener que empezar a hablar de lo que son las referencias absolutas y las relativas. Por ejemplo, si acá tenemos valores, y esta celda, bueno, tenemos más valores. Ojo, acá no hay un patrón dado, así que no es probable. ¿Ven? El patrón no lo siguió porque no encontró la forma de seguir el patrón. Pero, ok, tenemos los valores agregados. Si la suma va a estar acá, entre ese. Ah, perdón, lo voy a hacer sin fórmula todavía, no hemos visto fórmulas. Más esa es 8, y yo lo arrastro. Pasa de que automáticamente, si se dan cuenta en la barra de fórmulas, vemos que la inicial era A2 y B2, A3 y B3. Ahora, por ejemplo, si lo que yo quisiese hacer acá es siempre S más el total, o sea, S más el total, y así sucesivamente, siempre el 2. O, por ejemplo, el promedio. Entonces uno podría decir, esto es igual, ahora sí voy a ocupar una fórmula, el promedio de todo eso que es 11,5, y yo quiero acá ir calculando el 11,5 más eso, y arrastro. Nos va a pasar de que, si nos damos cuenta, la celda va a ir moviéndose a 2, a 3, a 4, a 5, sucesivamente. Porque esa es eh, una referencia relativa. Entonces, para eso hay que convertirlo en una referencia absoluta o mixta. En este caso, por ejemplo, si yo agrego, porque este problema se puede dar tanto en filas como en columnas, si yo agrego un signo peso sobre el A y hago solo eso, se va a transformar en una referencia mixta. Vuelvo a bajar y no veo cambio. Pero si yo agrego también un signo peso sobre delante del número, se va a transformar en una referencia o una celda tipo absoluta, o sea, no se va a mover en la fórmula, solo se va a mover el C2. Por ejemplo, ahí sí, nos damos cuenta, A1 más C2, A1 más C3, A1 más C4. Y de esa forma podemos mantener ciertas celdas fijas dentro del manejo de nuestra planilla. También tenemos distintas formas, así como teníamos distintas formas de copiar, transformar las celdas en la referencia de tipo relativa absoluta o mixtas. El tipo de pegar los datos también puede cambiar. Por ejemplo, si yo copio esos valores y quiero traspasar esos valores a la hoja número 2, acá a la mitad, por ejemplo, y las pegamos, nos damos cuenta que no se pegó. ¿Por qué? Porque Excel mantiene la regla de la fórmula. De hecho, por ejemplo, si yo coloco valores acá, se calcularían, porque la fórmula es la que está mandando en este caso. Si yo quiero pegar los valores, tengo distintas formas de pegar. Por ejemplo, voy a ir para acá de nuevo, voy a copiar. No voy a copiar como imagen, porque quiero poder manipular esto. Entonces voy acá, me voy a posicionar ahí y vamos a poner pegar, y tenemos todas estas formas de pegar, pero vamos a ir a pegado especial para verlas de esta forma. Si yo coloco valores, por ejemplo, podemos aceptar, nos pegó
los valores que habíamos copiado. Miren, 27, 24, 24, 25, 27, 24, 24, 25 son los mismos. Ahora hay distintas formas de pegar. Por ejemplo, lo vamos a copiar de nuevo. Nos vamos a ir acá, pegado especial. A ver, cuando colocamos todo, en este caso sirve para copiar tanto la fórmula como el formato de la celda. Cuando seleccionamos fórmulas, copia únicamente la fórmula de la celda, pero no el formato de esta. Cuando hablo de formato, por ejemplo, tenemos el resultado en negrita. A eso se refiere con formato. Cuando seleccionamos valores, que es la tercera, nos sirve para copiar el resultado de una celda, pero no la fórmula, como tampoco el formato. Cuando ponemos formato, solo pega el formato, pero no el contenido. Por ejemplo, si yo acá tuviese otros valores, y acá coloco copiar, luego de eso selecciono y pongo pegado especial y pongo formato, le puso exactamente el mismo formato. Ahora, hay una forma más rápida de hacer eso, que es seleccionar acá, puede ser una sola celda, no es necesario tener todas seleccionadas. Presionamos acá la tecla de formato, la brocha, nos vamos al destino y marcamos todo lo que quiere que adquiera ese formato. Y lo adquiere. ¿Ok? Esa es una forma. Ahora, si seguimos explorando el pegado especial, nos vamos a dar cuenta que también tenemos comentarios, que en este caso si la celda tiene comentarios, pega solo los comentarios. Si la celda tiene validaciones, solo las validaciones. También tenemos todo excepto borde y así sucesivamente distintas opciones. En general, siempre tratamos de, cuando queremos pegar los valores, ponemos valores solamente, ponemos aceptar. Si quisiésemos o tuviésemos una lista muy grande, bueno, y esa lista de valores la queremos transformar, por ejemplo, en columnas en vez de filas, y, y no queremos hacerlo a mano. O sea, eso es lo obvio. No queremos hacer ese proceso a mano, porque si no significaría manualmente ir traspasando una por una. La vamos a copiar, por ejemplo, la vamos a colocar ahí. Esto se puede hacer en hojas distintas. Le vamos a poner pegar y le vamos a poner transponer. Y nos va a transformar esto en texto. ¿Ok? O sea, en columnas, perdón. Ahora, si quisiésemos mover celdas, porque es importante esto, por ejemplo, si yo selecciono el 5 y me voy desde la parte superior, o sea, parte inferior derecha de la celda, lo marco y arrastro, se va a copiar. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si yo me paro sobre la celda, me posiciono en el borde, eh, ojo con eso porque ahí estoy, cuando está con el más blanco, selecciono rangos. Pero si yo me posiciono con mucho cuidado ahí, nos damos cuenta de que aparece la mano. Cuando aparece la mano, significa que yo esa celda la puedo mover donde yo quiera. Entonces, se movió. Ojo con eso. Se mueve el contenido. Porque la celda H2 sigue estando acá. Ahí vemos que está el H2. Cuando yo me posiciono sobre el valor de acá, es la O18. Por ende, el mover celdas mueve el contenido de la celda. ¿Qué pasa si ese contenido que yo moviera una fórmula? Por ejemplo, me voy acá, S8, y yo muevo aquí. Está sumando A2 y B2. Voy ahí y la moví. La fórmula no cambia. A diferencia que cuando hacemos el arrastrar con copiar, que la fórmula va cambiando a medida que se van moviendo las celdas. En este caso, el mover no cambia. En el caso cuando queremos borrar valores de las celdas, por ejemplo, queremos borrar ese 8, podemos borrarlo simplemente con la tecla suprimir o backspace, borrar, y se borra. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un rango, ese rango de valores,
me puedo ir acá en la paleta inicio, borrar y da varias opciones. Borrar hipervínculo, borrar el comentario, borrar el formato, borrar contenido o borrar todo. En este caso, si yo presiono borrar todo, va a borrar todo lo que seleccioné. Por ejemplo, si a eso le borro solamente el formato, va a quedar como las otras celdas sin el formato que le habíamos dado. Entonces, por ejemplo, ahí lo seleccionamos y podemos borrar formatos. Si yo creo que me equivoqué en la acción, puedo deshacer control Z, Windows, command Z, OS X, o acá arriba en la parte superior, deshacer, borrar. ¿Sí? Entonces, con eso se deshace la operación que habíamos ejecutado.